Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Espacio Liberal, programa informativo, educativo y cultural, transmitido en horario supervisado, una producción nacional de Ricardo Barón. Sintonía 1420 AM presenta Espacio Liberal. Buenas noches a todos los que me escuchan por el dial 1420 AM, así como por sintonía 1420.com.be. Este programa, Espacio Liberal, llega a ustedes con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, Luis Guillermo El Mago Martínez en edición y grabación, Moisés López en los controles y en la producción general, quien tiene el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni, en este espacio, Espacio Liberal, el único programa que muestra el camino de la prosperidad y la libertad. Bueno, buenas noches mis estimados oyentes. La semana pasada empezamos a analizar las características principales del Estado social, que es la forma de organización social que la cleptocracia política nos impuso a los venezolanos en la Constitución de 1961 y que luego fue replicado y repotenciado en la Constitución de 1999. Y en ese sentido dijimos que era un Estado inmoral al hacer caridad con dinero ajeno, dinero que le arranca a las personas por la fuerza mediante la vía de los impuestos. Asimismo dijimos que era un Estado inhumano al distorsionar, incluso anular, los procesos de cooperación espontáneos y voluntarios que se dan entre los humanos, al monopolizar la bondad y la caridad. Y finalmente dijimos que era un Estado injusto, al cobrarle más impuestos al que más beneficiaba a los demás por ofrecerle a los consumidores mejores bienes y servicios al menor precio posible. En ese sentido, hoy vamos a seguir analizando al Estado social, que sin duda y en mi criterio es una de las más grandes estafas de todos los tiempos. Y miren, y sin mayores preámbulos y adornos, debo decir que el Estado social, además de todo lo anterior, además de que es inmoral, de que es inhumano y de que es injusto, el Estado social es ineficiente. Este tipo de Estado, fíjense en esto, con el objeto de dar servicios gratuitos a todos, tiene que forzosamente redistribuir la riqueza que generan las personas, y en ese proceso de redistribución siempre termina destruyendo riqueza, y la razón de ello radica en la deficiente estructura, incapacidad e inhabilidad del Estado social para manejar esos recursos, ya que siempre los administra de manera deficiente al no tener incentivos para producir bienes y prestar servicios de la mejor manera y al menor costo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser eficiente la educación pública en Venezuela cuando existen 30.000 colegios públicos que son administrados por una sola y única oficina central? Entiéndase el Ministerio de Educación, cuando ni siquiera existen los funcionarios encargados de prestar ese servicio, la doble motivación del lucro y del miedo a la quiebra. Miren, en efecto, la ausencia del lucro en la prestación de cualquier servicio público se traduce en que esos funcionarios no se sienten obligados a rendir al máximo, ni aprovechar de la manera más óptima y eficiente posible los recursos que le han sido sacados a las personas por la vía de la tributación. Simplemente tienen que prestar un servicio por el pago de un salario, y como no existe ese riesgo de quiebra, por cuanto siempre podrán aumentarse los impuestos para cubrir las pérdidas o déficits, los servicios públicos terminan siempre siendo estructuralmente ineficientes. Y vean esto, nunca vamos a ver a dos colegios públicos compitiendo entre sí para ofrecer un mejor servicio y captar las preferencias de los usuarios, ya que no tienen el miedo que genera la posibilidad de quebrar, por cuanto todos los años reciben recursos del erario nacional. Por otra parte, el Estado social favorece la corrupción, es clientelar y sus estructuras tienen fines políticos más que fines económicos de eficiencia, con lo cual ese tipo de Estado para lo único que es eficiente es para destruir riqueza de manera sistemática. En cambio, los particulares se esforzarán por hacer un mejor uso de sus propiedades para satisfacer sus necesidades de la manera más eficiente posible, a diferencia del Estado y sus empresas públicas,
que siempre serán ineficientes. Por ende, siempre será mejor que los recursos estén en manos de los particulares, de los privados, de la empresa privada, que del Estado, que de los gobernantes. Miren, dicho de otra manera, son las personas y no el Estado quienes pueden decidir de la mejor forma posible qué hacer con sus bienes, al conocer de primera mano cuáles son sus necesidades, con lo cual el Estado siempre tendrá un problema de conocimiento sobre las preferencias y necesidades reales de los destinatarios de los servicios públicos, que lo llevará siempre a estandarizar servicios como el de la educación pública, y eso indudablemente atenta contra la diversidad de preferencias y capacidades de los estudiantes. Conocimientos que es imposible para el Estado centralizar en una data, y aunque fuese posible, el Estado siempre tendrá el conocimiento del día anterior, habida cuenta que las preferencias y las necesidades de las personas siempre son cambiantes. Pero la arrogancia del Estado social le hace olvidar que son las personas quienes están mejor posicionadas para organizar sus propiedades de manera más óptima posible para alcanzar sus fines, por lo que obviamente querrán sacarle un mayor provecho a sus bienes y recursos. Y eso obedece a que las consecuencias de las decisiones que tomen o dejen de tomar recaerán directamente sobre ellas, razón por la cual van a tratar de producir el mayor número de bienes a los menores costos y esfuerzos posibles. En cambio, los funcionarios públicos encargados de producir bienes o prestar servicios, al no recaer sobre ellas las consecuencias de las decisiones que puedan tomar, no tienen ningún tipo de incentivos para ser eficientes. Y aquí me voy a permitir parafrasear al economista norteamericano Thomas Sowell, con respecto a este tema. Él decía que era difícil imaginar una manera más estúpida o peligrosa de tomar decisiones que poniendo esas decisiones en las manos de gente que no pagan ningún precio por estar equivocado. Por su parte, el Estado social siempre va a hacer un peor uso de los bienes con respecto al uso que le pudiera dar un particular, y sin duda de forma más ineficiente, por cuanto no tiene los mismos incentivos para explotar de la mejor manera posible sus propiedades para obtener un producto óptimo a un mejor precio. Y eso tiene su causa en que el Estado, o mejor dicho, los gobernantes, tienen otros intereses, con lo cual las empresas públicas, sea cual sea el tipo de empresa y la actividad a la que se dediquen, estructuralmente van a ser empresas menos eficientes en comparación con las empresas privadas en un régimen de libre competencia. Y es por eso que siempre será mejor que los recursos estén en manos de los particulares que del propio Estado. Miren, las personas, al tener el doble incentivo, uno, del miedo a la quiebra, y dos, del anhelo de lograr el éxito, eso los lleva a explotar de forma eficiente sus bienes, lo que al final repercute en beneficios mayores desde el punto de vista de la felicidad y fines de las personas, y desde el punto incluso de vista general, eso repercute en una mayor creación y generación de riqueza, lo que trae como consecuencia de manera inevitable una mejora de los niveles de vida de la sociedad, ya que habiendo más bienes y servicios disponibles a un mejor precio y calidad, eso provocará que la sociedad vaya mejorando paulatinamente su calidad de vida como condición indispensable para superar y salir de la pobreza. Miren, cada vez que el Estado extrae recursos y propiedades a un particular para manejarlos directamente, está destruyendo riqueza, así como también se está destruyendo la posibilidad de que se genere riqueza de la manera más eficiente posible. Siempre, pero siempre, siempre será mejor para todos, no solamente para los propietarios, sino en especial para los no propietarios, y no solamente para los empresarios, sino en especial para los consumidores, que los recursos estén en manos de los particulares y que cada quien funde sus empresas y produzca bienes o preste servicios, para lo cual tienen que estar pendientes de las necesidades de la gente, satisfaciendo de la mejor manera posible y al menor costo esas necesidades. Y eso siempre lo van a hacer mejor los particulares en un régimen de libre competencia
a cómo lo haría el Estado en una economía planificada, incluso en aquellos casos en que se invoquen las pretendidas e imaginarias fallas del mercado. Miren, si hay algo que el mercado no satisface, es porque el mercado no lo quiere, es porque no hace falta, es porque la gente no lo necesita. Entonces, cuando el Estado se pone a subsanar esas fallas del mercado que solo existen en la cabeza de los gobernantes dominadores y de sus asesores serviles, se destinan recursos para hacer cosas que la propia gente decidió no hacerlas al ser improductivas, quitándoles esos recursos a las personas mediante el empleo de coacción para lograr unos fines que al final del día solo darán pérdidas y, lo que es peor, destinando esos recursos para tratar de cumplir unos objetivos que nadie en su sano juicio trataría de cumplir, lo que termina destruyendo riqueza al impedir que se genere la que se podría haber generado si esos recursos hubiesen quedado en manos de los particulares. Fíjense en esto, los recursos son ilimitados, con lo cual lo que hay que decidir es quién los va a manejar. Si los privados, que siempre lo harán de la manera más eficiente por un tema estructural de incentivos, o el Estado, que estructuralmente siempre será ineficiente. En ese sentido, cuando afirmamos que en todos los casos la empresa privada siempre será más eficiente que la pública, eso es un dogma. Eso es algo que se cumple como la ley de la gravedad. No hay nada que justifique que el Estado realice actividades que los particulares pueden hacer perfectamente, porque eso implica quitarle a las personas por la fuerza sus recursos para asignárselos al Estado, quien siempre los usará de una manera deficiente al tratar de cumplir fines y objetivos que no requieren ser cumplidos y que a un burócrata se le ocurrió que eran necesarios cumplir. Y miren, todos esos problemas de las fallas del mercado realmente se producen por intervenciones previas del Estado, que si nunca se hubiesen producido, el mercado de forma natural y a través de acuerdos voluntarios daría solución a las necesidades de las personas. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay 4 formas de gastar el dinero. La primera, gastando tu dinero en ti mismo. La segunda, gastando tu dinero en otros. La tercera, gastando el dinero de otros en ti mismo. Y la cuarta, que es lo que hace el Estado, gastando el dinero de otros en otros. Es en ese cuarto supuesto, gastando el dinero de otros en otros, donde se generan los grandes problemas de corrupción. De hecho, nunca se verá a una empresa privada comprando materia prima con sobreprecio para quebrar. Todo lo contrario, una empresa privada siempre va a buscar la mejor opción económica para la obtención de materia prima. En cambio, como el Estado maneja el dinero de otros para satisfacer los fines de otros, la única manera en que el funcionario encargado de ordenar gastos no compre con sobreprecio es que sea o bien un ángel o que esté sometido a controles muy fuertes, que por lo general los sistemas colectivistas no los tienen. Y eso es precisamente lo que sucede con las empresas públicas. Gastan el dinero de otros no para ellas mismas, sino para otros. Entonces allí hay despilfarro al no hacerse un buen cuidado de lo que se hace. No hay diligencia en la compra y no interesa tampoco la calidad del servicio. Y si vemos bien, desde los 4 puntos antes mencionados de cómo se puede gastar el dinero, el gobierno siempre gasta desde la cuarta opción, es decir, gastando el dinero de otros en otros. Mientras que los particulares gastan siempre o casi siempre desde la primera opción, es decir, gastan sus recursos, sus dineros para cumplir sus propios fines. Y vean esto, que es un elemento muy importante. El empresario se juega la vida con cada inversión, no puede darse el lujo de fracasar. En cambio, el Estado sí puede darse el lujo de fracasar, porque siempre tendrá a su disposición el sistema tributario que le dará los recursos en caso de que quiebre. Y es por eso que estructuralmente no hay ninguna empresa pública en ningún país del mundo y en ninguna época que nunca pueda funcionar mejor
que una empresa privada que se dedique a lo mismo, en las mismas circunstancias y en un mercado libre. Incluso el mantener un sistema público de órganos contralores, aquí estoy hablando de las contralorías públicas, ¿no? Para que el Estado pueda verificar que los dineros públicos no serán malversados o mal usados por las dependencias y empresas públicas, implica un desperdicio de riqueza, por cuanto el Estado va a tener que costear con recursos públicos la estructura y funcionamiento de las contralorías públicas. Y el punto es que si esos recursos estuvieran en manos privadas, no sería necesaria esa actividad contralora, porque el empresario no se va a robar a sí mismo. La empresa privada no va a comprar insumos con sobreprecio, pero la empresa pública sí, con lo cual esos recursos que el Estado destina para vigilarse a sí mismo estarían mejor empleados en manos privadas al ser destinados para generar una mayor riqueza. Pero al final, ¿qué se tiene? Bueno, unos recursos que son destinados para que el Estado se vigile a sí mismo en el correcto uso de los dineros públicos, y que, dicho sea de paso, el incentivo que genera la actividad contralora para que los funcionarios controlados sean eficientes no es la recompensa, no es el mérito, no es un premio, sino el miedo a ser sancionados. Es más, ni siquiera las contralorías tienen incentivos para ser eficientes en vigilar que los otros funcionarios sean eficientes. Distinto es, en cambio, que una empresa privada realice una auditoría interna para determinar si sus recursos y dineros están siendo mal empleados, por cuanto las consecuencias de ese mal uso recaerán directamente sobre esa empresa. Miren, todo el gasto que tiene que hacer el Estado social para mantener la estructura burocrática de contralorías estatales sobre empresas públicas no sería necesario si las empresas fueran privadas, porque no hay necesidad de verificar, como si hay que hacerlo en la empresa pública, que el dueño de la empresa privada esté comprando materias primas con sobreprecio, porque, insisto, ningún empresario se va a robar a sí mismo para perder dineros. Habíamos comenzado, para los que han sintonizado tarde, habíamos comenzado haciendo un breve resumen de lo que habíamos dicho en el programa anterior sobre las características del Estado social. Habíamos dicho en ese momento que el Estado social era inmoral, que era inhumano y que era injusto. Pero además de eso, y es lo que estamos manejando ahora, el Estado social es ineficiente. Y es ineficiente porque no tiene incentivos para usar o emplear los recursos de la misma forma como lo haría un particular. Y eso obedece sencillamente a la razón de la falta de incentivos que hay en el sector público, a diferencia de los incentivos que tiene un privado. Esos incentivos básicamente son el anhelo del éxito, es decir, del lucro, de obtener un beneficio, y por otra parte el miedo a la quiebra. Y en el Estado, en el gobierno, esos incentivos realmente no existen, porque el Estado siempre trabaja o cumple sus fines empleando los dineros de otras personas para gastarlas en otras personas. Y eso produce, insisto, una falla estructural en los órganos del poder público que le impiden de manera sistemática ser eficientes en cualquier gestión o plan económico que se empeñen en realizar. Y en ese sentido, el gran economista austríaco, uno de los genios del siglo XX, y que, por cierto, no lo enseñan ni en las facultades de Derecho ni de Economía, Ludwig von Mises, en su libro Burocracia, explicaba de manera exhaustiva que parte de la ineficiencia del aparato administrativo del Estado social en el manejo de recursos obedece a que, valga la redundancia, el aparato administrativo le es imposible realizar el cálculo económico necesario para poder determinar si los recursos están siendo bien o mal empleados, al no tener la administración pública fines de lucro, sino fines políticos. Miren, un ejemplo que evidencia que la empresa privada en libre competencia siempre será más eficiente que la empresa pública
es el caso de PDVSA, que llegó a estar ranqueada como la tercera empresa petrolera del mundo, pero no por productiva, no por comercializar de manera eficiente sus productos, sino por el hecho azaroso, fortuito, de poseer las reservas de crudo más grandes del planeta. Y si lo vemos así, no veo cómo eso nos puede hacer sentir orgullosos, porque, fíjense en esto, no obstante que PDVSA poseía las reservas de petróleo más grandes del mundo, apenas era la tercera empresa petrolera del planeta, en vez de ser la primera. Y les voy a demostrar que PDVSA siempre fue una empresa ineficiente, pero para poder demostrar eso, tendríamos que comparar a PDVSA con otra empresa petrolera venezolana, lo cual es imposible, ya que el Estado venezolano tiene un monopolio en el sector del petróleo. Pero sí podemos compararla con las empresas privadas que llevaban el negocio petrolero antes de que a Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno se le ocurriera la brillante idea de nacionalizar a la industria petrolera. El doctor Roberto Briceño León, en su libro Los efectos perversos del petróleo, señalaba que la industria petrolera en Venezuela, cuando estaba en manos de empresas privadas, llegó a tener en nómina, oigan esto, un máximo de 5.000 empleados, los cuales llegaron a producir 3.700.000 barriles diarios en el año de 1971. Y aquí quiero resaltar que la industria petrolera en Venezuela, ni antes de la nacionalización, ni después de la nacionalización, llegó a producir tantos barriles de petróleo como los que se produjeron ese año por las empresas privadas. Repito el número, 3.700.000 barriles diarios. Y fíjense, la PDVSA de los 40 años de democracia, lo máximo que produjo fue 3.500.000 barriles diarios con 50.000 trabajadores. Y esa producción se pudo lograr en los 90, cuando Luis Justi, para entonces presidente de PDVSA, dio inicio a la apertura petrolera, en la que PDVSA otorgó concesiones a empresas privadas en las áreas de distribución y comercialización. Es decir, PDVSA llegó a una producción máxima de 3.500.000 barriles diarios de petróleo con 50.000 trabajadores. Pero la empresa privada llegó a producir 3.700.000 barriles diarios, es decir, 200.000 barriles más, con 5.000 trabajadores, es decir, con 45.000 trabajadores menos. Yo creo que mayor prueba de que la empresa pública siempre será más ineficiente o dicho de otra manera, que la empresa privada siempre será más eficiente que la empresa pública, con este ejemplo queda totalmente demostrado. Y les voy a poner otro ejemplo, para que no digan que lo de PDVSA se debe porque los venezolanos somos maletas en todo. Un profesor amigo mío que le encanta llevarme la contraria, me citaba como ejemplo de una empresa pública eficiente el caso del Correo Inglés, y de una simple revisión que hice en Wikipedia, resulta que descubrí que todos los años el correo británico arrojaba pérdidas y el Estado siempre tenía que estar cubriendo las mismas con dineros públicos. Otro ejemplo, el servicio público de correo norteamericano no es malo, es bueno, pero cuando lo comparamos con empresas privadas que se dedican a lo mismo, estas últimas resultan ser siempre más eficientes que el correo público. Y esa eficiencia se mide en términos de que tarda menos tiempo en entregar la correspondencia. Y aquí estoy hablando de FedEx y otras empresas. Pero mi ejemplo favorito es el caso de DHL, que tiene su sede en Alemania. Poníamos el caso de PDVSA, donde PDVSA o la empresa, antes de la creación de esta empresa, cuando el negocio petrolero en Venezuela era llevada por empresas privadas, con 5.000 empleados lograron producir 3.700.000 barriles, y lo máximo que le llegó a producir la PDVSA de los 40 años de democracia fueron 3.500.000 barriles diarios de petróleo con 50.000 trabajadores. Poníamos el ejemplo también del correo público inglés, que todos los años arroja pérdidas. Establecíamos que el correo, por ejemplo, norteamericano no es malo, pero comparado con FedEx y otras empresas privadas es menos eficiente.
Y había quedado en mencionar mi ejemplo favorito, que es el caso de DHL, que es una empresa de envíos, ¿no? Y que tiene su sede en Alemania. Yo recuerdo una vez en clases que un profesor, otro profesor, siempre para llevarme la contraria en cuanto a que la empresa privada siempre será más eficiente que la pública, señalaba que DHL era una empresa pública y uno de los líderes mundiales en el sector de envío. Y ahí mismo tomé mi smartphone, me metí en Wikipedia y descubrí que DHL era una empresa privada. Y cuando dije eso en el salón, miren, reinó un silencio tenso que fue roto por el propio profesor cuando dijo, continuemos con la clase. Y yo, bueno, pensaba para mis adentros, Dios bendiga a Wikipedia. Pero en definitiva, la estructura pública de funcionamiento del Estado social, desde el punto de vista empresarial, ha sido, es y será, por siempre, hasta el final de los tiempos, ineficiente. Otra de las características del Estado social que los profesores de Derecho y Economía de este país no explican en clases es que el Estado social es inviable, porque cada vez se hace más costosa su manutención, llegándose a un momento en que no va a haber riqueza que pueda ser distribuida, porque si el Estado le quita de 10 de 100 a una persona, bueno, a esta le quedan 90, con lo que puede seguir generando riqueza. Pero cuando el Estado social les trae 50, 60 o 70 de 100 sobre los ingresos de las personas, que es la media en los estados sociales europeos, eso significa que por cada 12 meses que las personas trabajan, por lo menos 6, 7 u 8 meses son para pagarles impuestos al Estado, quien emplea esos recursos para prestar servicios ineficientes. Y al final, todo lo que eso produce es que los exitosos y eficientes se cansen de ser expoliados, cerrando sus empresas o mudándose a paraísos fiscales, porque sus países terminan convirtiéndose en infiernos fiscales. Miren, ya la experiencia de los últimos 70 años es concluyente. La evidencia empírica demuestra que el Estado social, desde el punto de vista económico, fracasó. Seguir trabajando para que funcione esa forma de concebir a la sociedad es una locura, ya que no es viable económicamente. Y voy a citar 3 ejemplos históricos que confirman esta afirmación. Suecia, fíjense el caso de Suecia. Suecia adoptó el Estado liberal como forma de organización social por 150 años, con lo cual para 1950 era el 4º país más rico del mundo, hasta que en esa década adoptó la forma del estado de bienestar, del Estado social. Y miren, como consecuencia de ello, Suecia para el año 2015 era el país 19º más rico del mundo. Es decir, que el Estado social en Suecia causó el milagro alemán, pero a la inversa. Es decir, Suecia, de ser el 4º país más rico del mundo en los años 50, con el Estado social pasó a convertirse en el país 19º más rico del mundo, cayendo 14 peldaños en la escalera de la prosperidad. Otro ejemplo, vean esto, Argentina, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1853, que entre otros aspectos protegía de manera absoluta a la propiedad privada y el libre comercio, Argentina, y esto ustedes no lo van a creer, logró ser el país más rico del mundo en 1895 y para 1900 era el segundo, solo superado en riqueza por Estados Unidos. Y luego de adoptar un esquema de organización de Estado social a mediados de los años 40 del siglo pasado, gracias a ello, hoy Argentina ocupa el peldaño número 59 entre los países más ricos del mundo, según los últimos datos arrojados por el Fondo Monetario Internacional, lo cual pueden verificar, mis estimados oyentes, introduciéndose en la página web del Fondo Monetario Internacional. Otro ejemplo, y triste realmente, el caso de Italia. Fíjense en esto. Italia, bajo un gobierno liberal que implementó una economía de mercado pura y dura desde 1946 hasta 1962, permitió a la economía italiana crecer a una sorprendente tasa anual promedio de 7.7% sobre el PIB. Y fíjense, entre los años 1956 a 1965,
El crecimiento industrial en Alemania Occidental, por ejemplo, fue de un 70%. En Francia fue de un 58% y en Estados Unidos fue de un 46%. Pero el de Italia se ubicó en un increíble 102%. Y hoy, después de aplicar medidas típicas del Estado social por más de 50 años, que son las políticas de justicia social, que no es más que redistribución forzada de la riqueza, gracias a eso, Italia posee una deuda pública del 132% sobre el Producto Interno Bruto, deuda que solamente es superada dentro de la Unión Europea por Grecia, que dicho sea de paso también es un Estado social y actualmente es un país quebrado totalmente. Miren, lo que he dicho hasta los momentos demuestran dos cosas. Primero, que los países tienen que hacerse ricos para poder luego pasar a un esquema de Estado social, ya que es impensable hacerlo a la inversa, porque el Estado social necesita que exista riqueza previa para poderla parasitar y repartirla a su antojo. Y dos, que una vez que los países adoptan el Estado social como forma de organización, de manera lenta, pero inexorable, se empieza a transitar por una decadencia que conduce a las personas por el camino hacia la pobreza. Finalmente, y la última característica que tampoco te cuentan en la universidad, que vamos a ver por hoy del Estado social, es que el Estado social envilece al ser humano. Miren, como dijimos en el programa pasado, el Estado social produce una ruptura en los procesos de cooperación voluntaria entre las personas al envilecer al ser humano y a la sociedad en general. Y la mejor prueba de eso es la Venezuela de hoy, sin duda alguna. Cuando no estamos bajo las formas de organización del Estado social o del Estado socialista inclusive, las personas disfrutan cooperar y disfrutan ayudar, y es por eso que la Madre Teresa de Calcuta o Bill Gates o Steve Jobs se sentían bien con lo que hacían, porque cooperar y ayudar a otros no solo es una forma mutualista de ayuda, sino que uno se siente bien al ayudar a otros, al ser la solidaridad un valor espontáneo y voluntario, a diferencia de la solidaridad que invoca el Estado para hacer el bien, ya que es una solidaridad que se ejerce a punta de pistola por la vía de la tributación. Miren, hay estudios que revelan que la caridad se presenta más en las sociedades capitalistas que en las sociedades de economía mixtas típicas del Estado social, porque cuando la gente tiene excedentes materiales, o sea, cuando tiene más dinero, es más fácil ayudar a los demás. De hecho, la caridad es un extraordinario negocio que, si se maneja bien, podría resolver muchísimos de los problemas que de manera inmoral, injusta, inhumana e ineficiente pretende resolver el Estado social. Fíjense, en un Estado liberal, la mayoría de las personas que vean a un niño comiendo de la basura y que saben que ese es un problema social, si no recogen a ese niño en el acto, harán una de dos cosas: o crearán una organización privada para cuidar a esos niños, o harán donaciones para financiar a las ya existentes. En una sociedad liberal habrá más personas dispuestas a ayudar a los más desvalidos. Incluso habrán más fundaciones e instituciones privadas para quienes ayudar a los niños de la calle va a ser un negocio. Porque seguramente esa fundación va a instalar una o dos orfanatos por cada ciudad y va a estar financiada por dineros privados. Y cuidado si hacen un mal uso de los recursos que obtienen vía donaciones, porque la voz se empezará a correr y perderán a sus patrocinantes. Miren, la mayoría de la gente que se percata de ese tipo de problemas de infancia abandonada a veces no se encarga directamente de ayudar a esos niños, pero sí de financiar a la gente que sí lo hace mediante donativos. Y eso es posible en una sociedad organizada bajo un esquema liberal, porque ese tipo de sociedades tienden a ser más prósperas que las organizadas bajo un esquema de Estado social. Y eso permite que la riqueza que genere cada quien permee hacia los que menos tienen. Y fíjense, antes de que existiera el Estado social, eso era precisamente lo que sucedía. Eran las personas comunes, las familias, los amigos, incluso desconocidos, y no los estados quienes se encargaban de los más pobres y los cuidaban. Es más,
pudieran haber orfanatos del Estado y quizás ni haga falta que se mantengan con impuestos, sino con donaciones de los privados. En cambio, en el Estado social, las personas tienden a desentenderse de ese tipo de problemas al saber que el Estado se encargará del niño, porque para eso pagan impuestos, envileciendo así a la sociedad ante un hecho tan trágico como es el de un niño o niños solitarios sin padres comiendo de la basura. Miren, de hecho, en clases he observado cómo tanto los profesores y los estudiantes de pregrado y posgrado en Derecho, cuando se discute sobre el Estado social y alguien propone su eliminación, más del 95% de los alumnos y casi el 100% de los profesores alzan su voz de protesta porque consideran que si el Estado social desapareciera, no habría quien pagara las jubilaciones y las pensiones, los pobres no podrían educarse y recibir asistencia médica, y nadie se encargaría de los niños abandonados, ni de los ancianos, y de los más desvalidos. Miren, a tal punto, no solo de adoctrinamiento, sino de envilecimiento hemos llegado en Venezuela, que a nadie se le ocurre decir que serían los familiares y amigos de los más desvalidos quienes se encargarían de sus niños, de sus viejos y de sus enfermos. Y si los familiares o amigos no pueden, habrán fundaciones privadas quienes darán auxilio a los más necesitados de una manera mucho más eficiente y más barata. Pero miren, es más, a tal modo el Estado social nos envilece, que a nadie se le ocurre decir que serían las mismas personas quienes ayudarían a los más desvalidos, sino que la respuesta es siempre inmediata: el Estado social ayudará a los más desvalidos, lo cual es una verdadera desgracia, ya que el Estado social, al monopolizar la bondad y la caridad, nos lleva al convencimiento, como decía antes, que con pagar los impuestos ya hemos ayudado a los más pobres, y hace que nos desentendemos del sufrimiento y tragedias de los demás. Es decir, el Estado social produce incluso serias rupturas en las lealtades familiares, porque imagínense, o sea, la gente dirá, bueno, pero ¿para qué voy a cuidar a mi padre anciano si lo puedo ingresar en un geriátrico que financio con mis impuestos, donde estará mejor atendido? Asimismo, el Estado social rompe el sentido de responsabilidad que deben tener las personas consigo mismos o consigo mismas, ya que al ser un Estado paternalista que trata a sus ciudadanos como menores de edad, al darle cosas gratis, las personas terminan por dejar de esforzarse para avanzar en sus vidas, sienten que tienen el derecho a que el Estado los mantenga y ninguna obligación en hacerse responsables de su propio destino. Y sobre este aspecto, hay una entrevista que la pueden ver en YouTube, que le realizan al economista norteamericano Thomas Sowell, que es un afrodescendiente, quien al comentar el efecto negativo que produjeron en la población negra estadounidense las políticas de ayuda social dictadas por el gobierno federal, citaba dos ejemplos. Uno, el de la escuela Stuyvesant, situada en Nueva York, en donde en el año 2012 el porcentaje de muchachos de color que entraron en esa escuela era menor a un décimo del porcentaje de estudiantes de esa etnia que habían entrado 33 años atrás. Y citaba también el caso de la escuela Dunbar en Washington, en la que en el año de 1933, y aquí estoy hablando que eso fue en medio de la Gran Depresión, el número de muchachos de color egresados de esa escuela que lograron ingresar a la universidad fue muchísimo mayor que con respecto al año 1993. De todo esto concluía Thomas Sowell, que las políticas de ayuda social del Estado siempre terminan originando que las personas terminen haciéndose irresponsables de sus propias vidas, ya que como el Estado regala un mínimo vital de subsistencia para todos, las personas dejan tener incentivos para superarse. Fíjense este otro ejemplo, y este viene del Premio Nobel de Economía Milton Friedman,
quien en su programa, él tenía un programa de televisión que se llamaba Libertad para Elegir, que era transmitido en los años 80 en Estados Unidos, y en uno de los capítulos de ese programa, Milton Friedman narraba el caso de una familia norteamericana que tenía un hijo pequeño con una dolencia de salud determinada. Y el tratamiento de ese niño era sufragado gracias a una ayuda social médica dispensada por el gobierno federal de los Estados Unidos. Bueno, ese plan pública de ayuda estaba destinado solamente a familias con ingresos mensuales no superiores a $800. Y fue el caso que el padre de ese niño tenía ingresos de unos $750 mensuales y tuvo que rechazar una oferta de trabajo en el que le estaban ofreciendo aproximadamente unos $1.250 mensuales de salario, ya que si aceptaba ese trabajo hubiese perdido el referido beneficio gubernamental. Es decir, el Estado social no solo genera incentivos que envilecen al ser humano, sino que también genera incentivos para que las personas no progresen al hacerse dependientes de las dádivas del Estado. Igualmente, el Estado social distorsiona las preferencias temporales de las personas, es decir, los lleva a no ahorrar, ya que si el Estado se encarga de las personas desde la cuna hasta la tumba, si el Estado te da salud y educación gratis, las personas terminan por no tener incentivos de ningún tipo para ahorrar en la educación de sus hijos, ni para adquirir planes de salud privadas, ni para nada. Y el Estado social justifica y legitima su monopolio de la bondad en la falsa premisa que el ser humano, es decir, nosotros, somos una porquería y unos malditos egoístas que no ayudamos a nuestros semejantes. Y miren, eso es mentira, ya que, como dije en el programa pasado, el ser humano evolucionó para cooperar. O sea, es decir, hoy te ayudo a ti, ya que quizás mañana puede ser que yo sea el que necesite de tu ayuda. Y aquí quisiera poner una anécdota que pone un poco en evidencia cómo el actual gobierno chavista nos ha envilecido como seres humanos. Y es un ejemplo, si se quiere, tonto. Un día me encontraba en el pueblo de Latillo, específicamente en un viernes en la noche, con mi esposa y mis 3 hijas. El carro no me encendía porque el carro se había quedado sin batería, y eran ya casi las 11 de la noche. Y un señor al ver la situación se me acercó y me ofreció a auxiliarme. Y bueno, yo digo, bueno, qué maravilla, que este ángel que me ha puesto Dios en el camino. Pero al final el señor me dijo que el favorcito me iba a costar 300.000 bolívares. Y le dije que no tenía efectivo. Y bueno, y él me dijo que no importaba porque, de hecho, me dio sus datos para que se los transfiriera por el teléfono. Pero además me decía que solo le podía hacer la transferencia si su cuenta era la del mismo banco que la mía, porque si no lo lamentaba mucho y no me iba a auxiliar. Y entonces, bueno, mira, por esas y otras razones que omito, por razones de tiempo y espacio, el Estado social siempre termina envileciendo a las personas, ya que los incentivos que genera ese tipo de Estado son realmente perversos. Y miren, el 99% de los profesores de Derecho y de Economía de este país hacen apología del Estado social, lo cual es realmente lamentable. ¿Y saben por qué es lamentable? Porque, como decía Thomas Sowell, antes teníamos que cuidarnos de la ignorancia de las personas, ahora tenemos que preocuparnos de la ignorancia de las personas con títulos universitarios. Bueno, dicho esto, mis estimados oyentes, les agradezco mucho la paciencia por haberme escuchado hoy en este programa, tu programa Espacio Liberal. Y bueno, miren, lo único que me queda ya por decir es que este programa Espacio Liberal llegó a ustedes con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, Luis Guillermo El Mago Martínez en edición y grabación, Moisés López en los controles y en la producción general quien tuvo el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni, en este Espacio Liberal, el único programa en Venezuela que muestra el camino de la prosperidad y la libertad. Sintonía 1420 AM presentó Espacio Liberal.